Mi nombre es Mario Burgos. La valoración y las tramas son dos elementos fundamentales en el dibujo. Con ellas podemos crear profundidad, textura y emoción en nuestras obras. En esta sesión exploraremos cómo utilizar estas técnicas para mejorar nuestras habilidades de dibujo y crear imágenes impactantes y expresivas. El camino de la maestría en el dibujo comienza aquí. Hoy hablaremos sobre el uso de las tramas en el dibujo y cómo estos patrones de líneas nos permiten crear texturas y sombras en una imagen. Revisaremos los diferentes tipos de trama que podemos aplicar en nuestros proyectos para conseguir degradé de luces y sombras. El claroscuro, la trama. La técnica de tramas en el dibujo consiste en crear patrones de líneas para crear texturas y sombras en una imagen. Esta técnica surge de la necesidad de recrear elementos en tres dimensiones en un plano que solamente tiene dos, es decir, para crear un efecto de volumen. Cuando hay mayor sombra, las líneas deben estar más unidas. Ello provocará que desde lejos se perciba la zona más oscura. Podemos crear tramas usando líneas, puntos o cualquier tipo de trazo que nos permita formar un degradé. Tipos de tramas. Hay muchos tipos de trama que podemos utilizar, usando líneas en paralelo, rectas cruzadas, mediante puntos, líneas curvas, etc. Y las podemos agrupar según su dirección, unidireccionales, pluridireccionales y discrecionales. Para mejorar nuestras habilidades en el dibujo es importante practicar y controlar el grosor de las líneas, elegir el tipo de trama para cada área del dibujo y por supuesto observar las direcciones de la luz y la sombra. Entre los tipos de trama tenemos la trama rayada o achurada, que se aplica realizando trazos en un solo sentido. Cuanto más oscura sea la zona, más cantidad de trazos se hacen. A este tipo de trama también se le conoce como trama unidireccional. Y los trazos pueden hacerse de forma diagonal, vertical u horizontal, aunque las dos primeras son las más comunes. La trama inglesa se trabaja con líneas paralelas en una o varias direcciones y se oscurece aplicando grosor a la línea. Si se le quiere dar un brillo al objeto, se pueden borrar las líneas. Además, se suele suprimir la línea de contorno en el objeto. Este tipo de trama también es del tipo unidireccional, solo que tiene otras características que la diferencian de la trama achurada, que puede ser más expresiva. La trama geométrica, la cual se genera al trazar líneas paralelas, verticales, horizontales, diagonales, genera zonas oscuras añadiendo más cantidad de líneas. Se suelen utilizar los ángulos de la escuadra y el cartabón para que las líneas salgan derechas, de tal forma que entre más planos de sombra, más ángulos y líneas entrecruzadas usaremos. La trama clásica se realiza con el cruce y superposición de líneas, de tal manera que éstas adapten la forma del objeto. Esta es la trama más usada por las posibilidades de realismo que nos permite. Este tipo de tramas y la anterior, la trama geométrica, se le conoce como tramas pluridireccionales, ya que las líneas generan las sombras o medios tonos en distintas direcciones según la forma del modelo o la proyección de la sombra. En la trama garabato usamos líneas irregulares y aleatorias. Estas pueden ser largas, cortas, gruesas o delgadas. A este tipo de trama también se le conoce por la dirección del trazo aleatorio y aparentemente desordenado como trama discrecional. En la trama puntillista se aglutinan la mayor cantidad de puntos en las zonas más oscuras o se colocan puntos de mayor diámetro en ellas. En las zonas de máxima luz se reservan los espacios en blanco. Según cómo coloquemos los puntos para generar los medios tonos y sombras, este tipo de trama podría considerarse discrecional, si los puntos son aleatorios. La degradación de la luz. Hablar de degradación de la luz es referirnos a la dispersión refractiva de la luz en los objetos. En el dibujo, esta técnica se utiliza para crear efectos de sombreado y profundidad, aportando realismo y dando vida a las formas representadas. Veamos cómo aplicar las tramas en un bodegón de frutas. Muy bien, ya aquí en la mesa de trabajo vamos a desarrollar un pequeño bodegón que, como ves, ya lo tengo estructurado, ya lo tengo dibujado y vamos a aplicar diferentes tipos de tramas para que reconozcas y practiques conmigo cómo es el trabajo con este método.
Vamos a empezar por la trama más de pronto desarrollada, la que nos permite no solamente hacer proyectos finales, sino también trabajar desde el boceto, trabajar pues las ideas principales, ¿ok? Es una trama muy rápida, es una trama que además tiene mucho valor expresivo por el acabado que genera. Me estoy refiriendo al achurado, que podemos ubicar, ¿no?, como una trama unidireccional. Hay varias maneras de trabajar el achurado, ¿no? Con trazos muy largos, con trazos muy cortos y con pues, la dirección de la línea según la preferencia de cada dibujante, de cada artista. En este caso, como tengo dos objetos, voy a hacer uno de ellos, una de las peras, con una trama unidireccional de modo vertical, con líneas verticales, y la otra pera la voy a trabajar con el achurado unidireccional también, pero esta vez con líneas diagonales, para que veas un poco la diferencia entre ambas. ¿Ok? A mí particularmente me gusta trabajar este tipo de trama con rotuladores, con estilógrafos o con lapiceros. Pero en este caso lo vamos a aplicar con lápiz para que vayas practicándolo de esa manera y ya luego te animes a probar otros materiales. Voy a trabajar con un lápiz 2B, ¿ok? O sea, es un lápiz que no es ni tan blando ni tan duro. El 2B, aquí está, ¿ok? Con el 2B. Ya le saqué punta, ¿ok? Y vamos a empezar. Obviamente tenemos que reconocer primero dónde cae la luz, dónde hay mayor incidencia de luz, brillos y dónde están las zonas de sombra. Por supuesto, la observación es súper importante antes de empezar a trabajar, antes de empezar a desarrollar la valoración. En este caso, la pera, esta pera que tenemos aquí a la izquierda, recibe la mayor cantidad de luz de este lado. Al lado derecho hay una parte de brillo muy marcada, casi como una línea vertical. Tenemos una sombra por aquí al lado izquierdo y un pequeño reflejo en el extremo. La parte más oscura de esta pera, ¿no?, va a ser justamente esta sombra que cae por acá, ¿ok?, que tiene la forma, ¿no?, curva de la pera, y la ramita que pues tiene también un color local más oscuro que la cáscara o el cuerpo de la pera. ¿Ok? Entonces, la trama unidireccional vertical la vamos a hacer, ¿no?, en este caso haciendo líneas de arriba hacia abajo muy rápidamente. De esta manera. Yo primero voy a hacer un trazo parejo a todo. Es decir, toda la pera la voy a trabajar con este trazo. ¿Ok? Así. ¿Ya? Fíjate que no es un trazo muy despacio, no es un trazo lento, es un trazo muy gestual, moviendo, ¿no?, los dos dedos, ¿no?, que cogen el lápiz rápidamente. ¿Ok? Entonces, a toda la pera le voy a colocar ese trazo. ¿Ok? En la zona que hay menos sombra, que es en este lado, la presión sí va a ser muy suave de pronto. Pero en general, toda la presión que estoy haciendo con este trazo unidireccional es suave. ¿Ok? Aquí lo que estoy haciendo también es hacer trazos o formarlo con los trazos como renglones. Si te das cuenta, no me estoy desordenando con la línea. Ojo, esto es una particularidad para cada artista. Vas a ver dibujantes, artistas que de repente hacen el trazo más largo, un poco más aleatorio, ¿no? Siempre unidireccional, es decir, en un solo sentido. A mí particularmente, para este tipo de trazo vertical, me gusta hacerlo de esta manera, como generando renglones, como ves, de manera ordenada. Entonces lo que estoy haciendo es primero colocarle un valor a toda la pera. Si nos acordamos de la escala de valores, estoy prácticamente dándole un valor o un tono de gris, puede ser 3, 2 o 3, ¿no?, si lo comparo con los valores de la escala de gris.
Esto es porque toda la pera, por más iluminada que esté una zona, no es blanca. Es decir, si esta pera, por ejemplo, le sacamos una fotocopia o lo pasamos a escala de grises, no voy a tener zonas blancas completamente. De pronto por ahí los brillos, que ahorita los voy a rescatar. Pero el amarillo, por ejemplo, va a tener un valor. O sea, va a ser un gris muy, muy suave. Y por eso le estoy colocando a toda la pera ese valor. ¿Ok? Como ves, es un trabajo bastante rápido. ¿Ok? No te preocupes si además te sales de la línea, no pasa nada. Porque igual se puede seguir trabajando el fondo y esas líneas se van a ir integrando.